Vamos a estudiar un nuevo capítulo de física. Hoy vamos a hablarles sobre las fuerzas resultantes. Tal como tenemos aquí un ejercicio, pero antes de resolver, vamos a conocer cuántos tipos de fuerzas resultantes conocemos. Veamos. Tenemos aquí fuerzas de la misma dirección y del mismo sentido. Tal como observamos aquí a dos personas que están jalando una caja mediante una cuerda. Ambos tienen la misma dirección y el mismo sentido. ¿Cómo calculo aquí la fuerza resultante? La fuerza resultante es igual a la suma de los módulos de cada una de las fuerzas. Es decir, Fr es igual a F1 más F2. Como tienen el mismo sentido, entonces aquí la fuerza resultante va hacia la derecha. Entonces coloco aquí fuerza resultante hacia la derecha. Ahora tenemos las fuerzas de la misma dirección y de sentido contrario. Entonces tal aquí observamos la gráfica. Una chica está jalando hacia el lado izquierdo y el chico hacia el lado derecho. Entonces tienen diferentes sentidos las fuerzas. Fuerza resultante es igual al valor absoluto de la fuerza 2. ¿Por qué? Porque va hacia la derecha, positivo, menos la fuerza 1 que va hacia la izquierda, por lo tanto tiene signo negativo. El sentido de la fuerza resultante es el mismo que la fuerza de mayor módulo. Por ejemplo, si F2 tiene 10 newtons y F1 tiene 2 newtons, entonces F2 es mayor, por lo tanto la fuerza resultante va hacia la derecha, ¿sí? Si no, viceversa. Tenemos otro caso, fuerzas angulares. Tal como observamos en la figura, una cajita es arrastrado por dos cuerdas, ¿sí? Cada una tiene diferente fuerza. ¿Cómo calculo aquí la fuerza resultante? Si observamos que el ángulo alfa, ¿sí? Ángulo alfa es diferente de 90 grados, ¿sí? Aplicamos la regla del paralelogramo. ¿Sí? ¿Qué dice la regla del paralelogramo? Que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada, ¿sí?, del módulo de la fuerza 1 al cuadrado más el módulo de la fuerza 2 al cuadrado más el doble producto del módulo de fuerza 1 por el módulo de la fuerza 2 y el coseno que forman esas dos fuerzas. Entonces así calculo yo la fuerza resultante. Pero si alfa es igual a 90 grados, tenemos un caso especial de la siguiente manera. Entonces aquí tenemos F1 y F2. ¿Cómo yo aquí calculo la fuerza resultante? Entonces la fuerza resultante va a ser igual a la intersección de la paralela hasta el punto de origen de ambas fuerzas. Es decir, que la fuerza resultante empieza desde aquí, desde el punto de origen de cada una de las dos fuerzas hasta la intersección de las dos fuerzas. Entonces aquí tengo fuerza resultante. Como estoy hablando de fuerzas perpendiculares, ¿sí?, ya que F2 es perpendicular a F1, yo aquí aplico el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada, ¿sí?, del módulo de la fuerza 1 al cuadrado más el módulo de la fuerza 2 al cuadrado. Entonces así obtenemos la fuerza resultante. Y esos son los casos que tenemos con respecto a los diferentes tipos de fuerza resultante. Ya con esto
vamos a resolver el problema. Entonces, ¿qué tengo aquí? Dos hermanos jalan un tanque lleno de agua con fuerzas de 14 newtons y 18 newtons que tienen la misma dirección y sentido. Dibuja un esquema de las fuerzas y determina la fuerza resultante. Entonces me indica aquí que tienen el mismo sentido. Entonces estoy hablando de los primeros casos. Bueno, el primer caso, que son fuerzas en un solo sentido y dirección. Entonces aquí tengo F1 y también tengo aquí que es F2. F1 es igual a 14 newton y F2 vamos a dar el valor de 18 newtons. El valor de la fuerza resultante es igual a la suma de los módulos de sus fuerzas. Es decir, F1 aquí es igual a 14 newtons más F2 18 newtons. Por ende, la fuerza resultante es igual a 32 newtons. Y ahí tengo el valor de la fuerza resultante. Entonces, ¿qué sentido va a tener la resultante? El mismo sentido que tienen ambas fuerzas. Es decir, la fuerza resultante va hacia la derecha. Y ahí tengo el ejercicio resuelto. 2. Dos chicas empujan un carrito de compras con fuerzas de 45 y 37 newtons que tienen la misma dirección y sentido contrario. Dibuja un esquema de las fuerzas y determine las fuerzas resultantes. Entonces veamos. Vamos a suponer que la fuerza, ¿sí?, F1, que es igual a 45 newtons, va hacia la derecha. El ejercicio no me dice hacia dónde va 45 y 37, pero yo voy a suponer que va a la derecha. Obviamente, si 45 va a la derecha, eso me indica que 37 va a la izquierda. ¿Por qué? Porque el ejercicio me dice sentido contrario. Entonces, ahí tengo un modelo. ¿Cómo calculo yo aquí la fuerza resultante? Como ambas fuerzas tienen sentidos contrarios, entonces la fuerza resultante es igual a F1 menos F2. ¿Por qué le pongo aquí F1? Positivo porque va a la derecha y F2 negativo porque va a la izquierda. ¿Sí? Por el sentido. Entonces fuerza resultante es igual, valor absoluto, F1, 45 newtons, menos F2, 37 newtons. Por lo tanto, la fuerza resultante es igual 45 menos 37, valor absoluto de 8 newtons. Y nosotros hemos aprendido que todo número dentro de valor absoluto va a ser positivo. Entonces aquí el módulo del vector de la fuerza resultante es igual a 8 newtons. ¿Qué sentido le vamos a dar aquí a la fuerza resultante? El sentido de la fuerza resultante va a ser igual al sentido de la fuerza de mayor módulo. De 45 a 37, 45 es el de mayor módulo. Por lo tanto, el sentido de la fuerza resultante, ¿sí?, va a ser hacia la derecha. Entonces aquí colocamos fuerza resultante. Como hemos dicho desde un principio, que la fuerza 1 iba hacia la derecha y la fuerza 2 iba hacia la izquierda, pero yo tengo aquí otro modelo. Yo indico que F1, ¿sí?, F1 es igual a 37 newtons y F2
F2 es igual a 45 newton, ya que no me dice quién va a la derecha y quién va a la izquierda. Entonces ahí estoy poniendo otro modelo. Como aquí calculo la fuerza resultante, entonces tengo otro modelo. Fuerza resultante es igual al valor absoluto, ya que tiene sentido contrario, de F1, que va a la derecha, menos F2, que va a la izquierda. Por lo tanto, la fuerza resultante es igual, valor absoluto, 37 newton, menos F2, 45 newton. Donde la fuerza resultante es igual al valor absoluto de menos 8 newton. Y todo valor absoluto de un número siempre va a ser positivo. ¿Sí? Entonces aquí va a tener que el módulo de la fuerza resultante va a ser igual a 8 newton, tal como hemos fijado, ¿sí?, el primer modelo. Pero, ¿qué sentido le vamos a dar aquí a la fuerza resultante? El de mayor módulo. 45 va a la izquierda, por lo tanto aquí la fuerza resultante va a dirigirse hacia la izquierda. Es decir, tendrá este sentido. Fuerza resultante.